Hola, soy el profesor Antonio Martín Garre y hoy vamos a ver los conceptos fundamentales de las bases de datos. En primer lugar, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos, como sabéis, es el componente de todo sistema informático que se encarga de persistir, de almacenar la información y proveer el acceso a esta información en cualquier organización. ¿Qué tipo de información, qué tipo de datos guarda una base de datos? Bueno, puede ser cualquiera. Puede ser información de ventas, de gestión de personal, marketing, relaciones con clientes, la prestación de servicios, la operación, la producción, compañías aéreas. Bueno, prácticamente cualquier organización necesita algún tipo de soporte para sus datos, su información. ¿Vale? En primer, podríamos pensar en un primer lugar utilizar archivos para guardar esta información, ¿no? Que es la herramienta básica que ofrece cualquier máquina, cualquier software, cualquier sistema operativo. Sin embargo, utilizar archivos pues tiene muchos problemas. Eh, Enseguida nos daríamos cuenta de que, por ejemplo, si estamos almacenando información sobre las ventas a clientes, pues tendríamos un archivo posiblemente de ventas donde estaría el cliente una y otra vez. Si vendemos varios productos al mismo cliente, pues los datos del cliente estarían una y otra vez repetidos, ¿no? Esto ocurriría en todos nuestros archivos. Tendríamos información repetida que redundante, ¿vale? El concepto de redundancia es información, la misma información está repetida en varios sitios, varios lugares físicos, y esto requiere pues un mantenimiento costoso, porque si queremos cambiar algo lo tenemos que cambiar en varios sitios a la vez para mantener la información coherente, ¿vale? Si en lugar de eso establecemos que un archivo va a tener los datos de los clientes y otros tendrán un identificador que apunte a ese dato, ¿no? Por ejemplo, a un cliente le llamamos el 3 y la venta la realizamos al número 3, pues efectivamente eliminaremos esa redundancia. Pero esa relación la tendremos que mantener también. Es decir, si yo mañana cambio ese 3 por un 4, toda la información que tengo asociada dejará de funcionar. Hay otros problemas, por ejemplo, bueno, pues que el formato de los archivos pues tendría que definirlo, tendría que definir el programa que accede a ese formato. Si decido cambiar el formato, tendría que modificar todo el software que accede a ese formato. Eh, por supuesto, todos los miembros de la organización tendrían que estar alineados con ese formato para entender la información que hay ahí. Bueno, hay muchísimos más problemas. Si bajamos un poco más al detalle, veremos que intentar acceder a un archivo en modo escritura, si dos personas o dos procesos intentan escribir en el mismo archivo, tendré problemas, no podré hacerlo. Bueno, el utilizar archivos directamente para almacenar información, aunque a nosotros a nivel individual pues nos puede ser cómodo para guardar algunas notas, para una organización no es útil. Necesita algún tipo de software para realizar estas tareas, ¿vale? Esto queda claro, lo que es la necesidad de una base de datos. Em, en la documentación se define una base de datos como aquel conjunto de datos relacionados que sustenta el sistema de información de una organización y que se caracterizan por ser exhaustivos, no redundantes y estructurados, ¿vale? En principio vamos a considerar la redundancia como algo no deseable dentro de una base de datos. Estructurado, ¿qué significa estructurado? Bueno, podríamos tener un caos, ¿no? Un montón de archivos desordenados con datos de diferentes entidades, ¿no? Esto no nos serviría para nada. Lo que necesitamos es que la información esté estructurada para poder acceder a ella de forma lógica bueno, y entender lo que contiene. ¿Qué tipo de estructura? Fijaos que en la definición de base de datos no hay ningún tipo de estructura definido, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de base de datos, la mayoría de gente entiende o se va directamente a las bases de datos relacionales, pero en realidad una base de datos no tiene eh, ninguna estructura en particular. Lo que se dice es que tiene que tener alguna estructura, ¿vale? Otras características importantes de una base de datos, ¿cuáles son? Bueno, pues tiene que dar servicio a todo tipo de usuarios y aplicaciones. Fijaos que se habla de manera distinta a usuarios y aplicaciones, a software, a máquinas, ¿vale? Tiene que tener algún tipo de diccionario de datos, metabase. Eh, Cuando se habla de metadatos, es no solo la información
que contiene, el dato, pues los clientes en este caso, sino información sobre qué campos, cuál es la estructura, ¿no? O sea, tiene que tener lo que es la información, hablamos de datos, de información, y metainformación, información acerca de la información, ¿vale? Tiene que tener una garantía de consistencia de la información, obviamente. Si guardamos un dato, pues cuando lo consultemos, pues que siga igual, no, que no se altere. Algún tipo de salvaguarda y recuperación. Vale. Como veis, la definición de base de datos es muy amplia, es muy ambigua, perdón, ambigua, muy abstracta. ¿Por qué? Porque, bueno, deja espacio a cualquier tipo de base de datos. ¿Vale? Es verdad que se define, fijaos, algunos componentes que debería tener una base de datos. Se define un esquema, ¿vale? Debería tener algún tipo de esquema. Subesquemas. ¿Subesquemas? ¿Qué significa el concepto de subesquemas? Pues que si el esquema es muy complejo, poder realizar esquemas más pequeños. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la base de datos relacional, qué es un esquema y qué es un subesquema. Y luego algún tipo de lenguaje está idealmente estándar, algún tipo de lenguaje para lo que hablábamos, ¿no? Ese acceso por diferentes partes a una base de datos, diferentes usuarios, diferentes entidades a una base de datos. Bueno, pues si existe un lenguaje único estandarizado, pues nos va a permitir acceder a esos datos sin necesidad de establecer, o sea, de manera independiente al formato, ¿vale? La estructura que se ha definido para esa base de datos. Entonces realmente se definen dos lenguajes. Uno sería el DDL, Data Definition Language, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es crear y manipular la estructura, los metadatos, la estructura de ese esquema, ¿vale? Aquí simplemente es DDL para la definición de subesquemas. Y luego el DML, Data Manipulation Language, que va a ser el lenguaje que utilicemos para manipular los datos de la base de datos, ¿vale? ¿Qué vamos? Bueno, para entender un poco mejor esto, vamos a ir a un ejemplito. Esto que veis aquí es un cliente, ¿vale? Un cliente en este caso es web, que está accediendo a través de un conector, ¿vale? La mayoría de bases de datos ofrece algún tipo de conector para que personas o aplicaciones se conecten a esa base de datos, ¿vale? En este caso veremos a ver, son bases de datos relacionales, ¿vale? Vamos a abrir esta, MariaDB, es una implementación open source de MySQL, ¿vale? Esto está en la nube ahora mismo, esta es una página que podéis utilizar para empezar a trastear, a operar con base de datos relacionales. Y como veis hay una única tabla, que puedo consultar con un lenguaje que veremos ahora. Este lenguaje que utilizo para consultar los datos que contiene esta tabla, este sería el DML, ¿vale? Porque me permite consultar los datos que contiene una tabla, ¿vale? Si yo quisiera crear una nueva tabla, por ejemplo, una tabla prueba con varios campos, utilizaría otro tipo de lenguaje, ¿vale? O un subconjunto de este lenguaje. Este sería el DDL, el lenguaje que me permite manipular el esquema y crear nuevas tablas, ¿vale? He creado una tabla, puedo utilizar el DML de nuevo para insertar información. Aquí he insertado dos datos, Antonio y Luis. Si vuelvo a consultar la tabla, si consulto esta tabla, pues tengo dos datos, ¿vale? Y por último, podría borrar la tabla de nuevo utilizando ese lenguaje de definición, ¿vale? Y dejaría de existir la tabla, ¿vale? Este lenguaje que he utilizado, lo veremos más adelante, es SQL, se llama SQL, ¿vale? Esto para que tengáis una representación más clara de lo que significan estos lenguajes, ¿vale? El concepto que hablábamos de subesquema, bueno, lo vamos a ver. Bueno, antes de eso vamos a ver que existen diferentes
modelos, como hemos visto, no existe un único modelo de base de datos, ¿vale? Sino que hay diferentes tipos según su estructura, ¿vale? En la definición no hablábamos de la estructura. La estructura, bueno, no solo hay estos tipos, ¿vale? No solo hay jerárquico, red, relacional, objetos. Veréis más adelante que hay más, pero estos son como los principales. Por ejemplo, vamos a comenzar por el de red. El de red simplemente es que esas entidades están relacionadas entre sí. No hay un nodo padre, simplemente que hay una relación entre entidades. Por ejemplo, cliente está relacionado con pedido, pedido con línea de pedido, producto con línea de pedido y envío con línea de pedido. ¿Vale? Esta sería la estructura que tendría los datos de nuestra base de datos. ¿Vale? Podríamos optar también por una estructura jerárquica, donde los datos tendrían esta estructura: coche, motor, cuerpo, por la izquierda. ¿Cuándo utilizaríamos una u otra? ¿Qué es mejor utilizar una u otra? Depende de la naturaleza de nuestro negocio y la naturaleza de nuestros datos. Por ejemplo, Facebook, pues tendría sentido que Facebook, si tiene información de usuarios, que luego a su vez contienen pues diferentes elementos asociados a cada usuario, pues tendría sentido una base de datos de este tipo, con información jerárquica, donde aquí está el usuario, aquí tiene pues los gustos, los amigos que tiene, que además serían usuarios de nuevo, ¿vale? Los comentarios que ha hecho. Bueno, pues el disponer de una información de manera jerárquica pues tendría mucho sentido en Facebook, ¿vale? ¿Por qué? Porque los usuarios lo van a usar así, van a entender, va a tener sentido, va a ser natural para ellos utilizarlo de esa manera, y las aplicaciones pues también van a tener la información muy accesible, muy cómoda para acceder y tener toda la información relacionada con el usuario de una manera rápida, ¿vale? Es decir, no existe un diseño mejor que otro, es un diseño adaptado o orientado a una solución, a un objetivo. Entonces, ¿ese diseño es bueno para ese objetivo? Sí, ¿vale? El modelo relacional bueno, es el más extendido sin duda. O sea, es que prácticamente cuando se habla de base de datos se habla de modelo relacional, o casi siempre. Si no te dicen nada, pues la base de datos casi puedes imaginar que va a ser relacional, porque la mayoría de bases de datos son relacionales. ¿En qué se basa? Bueno, como veis, se basa en tablas, ¿vale? Que representan entidades del negocio, entidades de la información que queremos modelar. Arbitrariamente se ha decidido que algo es una entidad porque tiene importancia en ese negocio, ¿vale? Tiene importancia para esa actividad. Y bueno, pues a cada uno, fijaos que se le pone un dato que le identifica de manera unívoca. En este caso el identificador se llama ID, pero podría ser el DNI o podría ser cualquier otro campo. Y luego una serie de atributos que caracterizan a cada elemento de esta tabla, ¿vale? También se habla de dominio, de este dominio. Por ejemplo, aquí tenemos jugadores. Entonces, esto será una tabla, se vendrá representado por una tabla, donde habrá diferentes jugadores, una colección de jugadores, cada uno con su ID y todo esto, todos estos datos, ¿vale? El identificador identifica de manera unívoca, es decir, si nosotros aquí tenemos país España, con ese dato España no pueden salir muchos jugadores, pero por el ID 27 solo va a salir un único jugador, ¿vale? Y fijaos que hay una serie de líneas que unen estos conceptos, ¿vale? Estas entidades. Estas líneas son las relaciones. Y aquí lo que se está diciendo es que un equipo, fijaos aquí que hay un numerito que expresa la cardinalidad, un equipo tiene infinitos jugadores. O sea, puede tener más de un jugador, ¿vale? O más de cero o hasta... Bueno, no hay límite superior. De cero o más jugadores, ¿vale? Es lo que está diciendo. Aquí igual, una situación, o sea, un jugador puede tener solo una situación de nacionalidad, ¿vale? Un jugador solo puede pertenecer a un país, ¿vale? Esto son restricciones, o sea, están expresando a la vez una relación
y además está expresando una serie de restricciones, ¿vale? Una o gran parte del éxito de una base de datos relacional es que el modelo es muy sencillo, la única estructura que hay es la de relación, pero nos permite establecer una serie de restricciones y nos garantiza que esas restricciones se van a cumplir en todo momento, ¿vale? Veremos que eso se llama integridad referencial. Nos va a garantizar la integridad de nuestra base de datos por aquel problema que veíamos en los archivos, ¿no? Que era difícil mantener esas relaciones por si, bueno, si alguien lo manipulaba y lo hacía incorrectamente, pues dejaba la base de datos inconsistente, ¿vale? Esto no va a ocurrir aquí. Aquí en una base de datos bien definida, bien estructurada, que será algo que veremos en la asignatura, cómo diseñar una base de datos correctamente, ¿vale? De manera que los datos, pues, nunca llegan a una situación de inconsistencia, ¿vale? Es importantísimo. Es importante una base de datos de este tamaño. Imaginaos una base de datos como esta, ¿vale? Fijaos, aquí cobra mucho sentido. Esto en este caso, bueno, pues es una base de datos de un sistema informático médico. Y en este caso vais a ver la importancia que tienen los submodelos. Ahora mismo esta información para cualquier desarrollador sería, o para cualquier persona en general, sería incomprensible por la complejidad que tiene la cantidad de datos que se manejan aquí, ¿vale? Fijaos, no de datos, sino metadatos. Esto es la estructura. No sabemos los datos que hay. A lo mejor esta tabla tiene 300 millones de registros, o tiene 3, no lo sabemos, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es la estructura, pero sin duda la estructura es muy compleja. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues como veis, se crean una serie de cuadritos, ¿no? Esto de aquí. Todo esto de aquí está relacionado con grupos y workflows. Entonces, fijaos que es un submodelo. Esto es fácil de asimilar, es más fácil de asimilar que el cuadro global, ¿no? Y aquí vemos pues la relación entre los diferentes elementos que participan en todo lo que tenga que ver con grupos, ¿vale? Si vamos a otro submodelo, pues observación. Bueno, pues estos son observaciones y notas, ¿vale? Veis que toda la información que está relacionada con un contexto, pues la han metido en un submodelo, ¿vale? Aquí toda la documentación, o sea, esto por sí, esto es una documentación muy importante a la hora de comprender el modelo de datos, pero se precisaría de más información. Lo ideal no, es que es necesario que exista una documentación adicional a esto. Esto es muy importante, pero se debe describir este tipo de relaciones, estas relaciones, para que cualquiera que venga detrás, cualquiera que vaya a manipular o a comprender, a realizar un análisis o a aumentar las funcionalidades de esta base de datos, comprenda estos modelos, ¿vale? Comprenda qué son estas relaciones, qué representan, etcétera. No os voy a engañar, en muchas empresas esto es lo más que tendremos, ¿vale? No habrá documentación, muchas veces no hay documentación de una base de datos más allá que esto, ¿no? No es el caso deseable, lo ideal es que exista una documentación donde se describen pues todos los submodelos que son, todas las entidades que son y luego cada uno de los campos qué es lo que almacena, qué es lo que representa, ¿vale? Aún así, el diseñador ya veremos cómo tiene que hacer un esfuerzo para nombrar a todos estos atributos de manera que no lleven a confusión a cualquiera que esté analizando la información o incluso desarrollando. ¿Vale? Otro tipo de base de datos son las orientadas a objetos. Las orientadas a objetos lo que van a hacer es almacenar. Si estáis familiarizados con diseño orientado a objetos, la programación orientada a objetos en Java, en C++, en C Sharp, Python, cualquiera de los lenguajes, ya sabéis lo que son los objetos. Si no lo sabéis, simplemente es una abstracción, es una manera de escribir código donde se encapsula información y funciones en una única clase, ¿vale? Es digamos, un,
una variable dentro del código que contiene información, o sea, más variables y funciones, ¿vale? Métodos. Esa representación es muy cómoda a la hora de programar, porque abstraemos funcionalidad y atributos, ¿vale? E información, y podemos manipularlos cómodamente desde nuestro lenguaje de programación, ¿vale? Imaginemos que ya dominamos un lenguaje de programación y dominamos los objetos. Nos vemos muy cómodos trabajando con objetos, ¿vale? Imaginamos el caso anterior, pacientes. Pues tenemos nuestro objeto paciente, que tiene pues otro objeto que es la enfermedad, con todos sus atributos, y, y queremos persistir esta información, ¿vale? Como hemos visto, las bases de datos anteriores no tienen este formato, no tienen formato orientado a objetos. Entonces tenemos que llevar a cabo una transformación, pasar del modelo de objetos, en el que estamos cómodos, al modelo relacional, pues que igual no estamos tan cómodos, ¿vale? O al modelo jerárquico o cualquiera que hayamos trabajado. Pero está claro que tiene que producirse una transformación, ¿vale? Tenemos que transformar la información para persistirla en esa base de datos y luego, de nuevo, esa transformación para cargarla. Bien, pues utilizando, por ejemplo, el lenguaje SQL que hemos visto antes, ¿vale? Sin embargo, existen otras bases de datos, como en este caso, bueno, es MongoDB, es una base de datos orientada a objetos, que nos permite almacenar directamente objetos, ¿vale? Digamos que el esquema suele ser más flexible y lo que permite es incorporar colecciones de objetos. Por ejemplo, en este caso, pues es almacenar un objeto que tiene su identificador, sus atributos y luego a su vez pues puede tener más objetos en su interior, ¿vale? Por ejemplo, la localización con sus coordenadas, ¿vale? Tiene una estructura que está viene definida en este objeto, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, a la hora de programar, pues me va a ser más sencillo almacenar directamente el objeto en una base de datos que ya está orientada a objetos, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como veréis más adelante. Por ejemplo, ese lenguaje SQL que me permitía realizar consultas, pues ya no es viable aquí, ya no lo puedo utilizar, ¿vale? Eh, Luego me es más cómodo y puedo almacenar directamente los objetos y cargarlos, pero a la hora de consultar la información disponible, pues ya tengo que hacerlo de otra manera. No puedo hacerlo con un lenguaje orientado a conjuntos como es SQL. ¿Vale? Realmente el, la base de datos más utilizada, sin duda, es el modelo relacional. Aquí también habla del modelo relacional extendido. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos los sistemas de gestores de base de datos, vais a verlo así como SGBD, no solo permiten relaciones, sino eh, permiten incorporar objetos, eh, bueno, permiten crear diferentes tipos de relaciones. O sea, todos tienen, aparte de cumplir el lenguaje SQL, todos tienen funcionalidades avanzadas, ¿vale? De hecho, cuando se habla del lenguaje, en este caso el SQL, el lenguaje eh, que se utiliza para, consultar los datos, normalmente aunque cumplen ese estándar, cada base de datos, en este caso aquí tenemos varios ejemplos, tenemos MariaDB, SQLite, PostgreSQL y Microsoft SQL, todos ellos suelen o cumplen SQL, porque son lenguajes que cumplen el estándar SQL, pero añaden funcionalidades, añaden elementos en la gramática adicionales, sobre todo a la hora de trabajar con la estructura de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a tener sus propios tipos de datos, que alguno a lo mejor puede poner aquí un punto y coma en vez de una coma, ¿vale? Es decir, que tendremos que mirar un poquito la referencia de la base de datos para trabajar con la estructura. Con las consultas va a ocurrir lo mismo. ¿Va a depender esta consulta de la base de datos que utilicemos? Pues si utilizamos básicamente lo que está en el lenguaje SQL, en la definición estándar de SQL, no vamos a tener problema. Vamos a poder utilizar SQL en cualquiera de ellas. Pero si bajamos un poco más al detalle, veremos que todos añaden funcionalidades extra
y son propias de cada base de datos, ¿vale? Esto se conoce como tanto lo que hemos visto, la estructura, como estas funcionalidades adicionales, como dialecto. Es decir, aunque todos hablan SQL, cada uno luego añade su propio dialecto. Entonces es posible que cojamos, no os sorprendáis si cogéis un lenguaje o una consulta hecha para PostgreSQL, la ejecutáis en MariaDB y os falla, ¿vale? Porque a lo mejor habéis utilizado una función que trae PostgreSQL para obtener la fecha, la hora de la fecha de un campo, y aquí se llama ligeramente diferente, ¿vale? Eso os puede ocurrir. Es interesante también saber, aunque lo veremos más adelante, que este lenguaje SQL propio de las bases de datos relacionales está orientado a conjuntos. Es decir, en una base de datos relacional no hay orden. Aunque veamos aquí las filas en orden, realmente el lenguaje y el modelo relacional se basa en conjuntos de datos, ¿vale? Conjunto quiere decir que no hay orden, ¿vale? No son vectores, son conjuntos de datos. Todas las operaciones que se hacen en SQL son entre conjuntos de datos. Esto, de nuevo, bueno, pues en cada implementación concreta de cada base de datos, pues veis que puede haber funciones que te den el número de orden o que se basen en el orden, ¿vale? Eso no quita para que el lenguaje en sí, el lenguaje estándar SQL, sea orientado a conjuntos, ¿vale? Y bueno, aquí como tema también importante, pues los conceptos que hemos manejado principalmente en el modelo relacional. El esquema, acordaos, el esquema y el subesquema de esta imagen, ¿vale? Las relaciones entre tablas o entre dominios, el, eh, el atributo que añade información a cada uno de los dominios. Se habla de dominios, en realidad los dominios son las tablas, ¿vale? Es raro que se hable directamente de dominios, normalmente se habla de tablas, pero bueno, o de entidad. Aquí, bueno, cardinalidad, un concepto, bueno, el número de atributos es el grado, no se utiliza tanto, pero la cardinalidad sí que es importante. La cardinalidad es lo que veíamos en la relación entre dos tablas, el número de eh, entidades o de dominios o de tablas que participa en esa relación, ¿vale? A cada lado de la relación, son relaciones binarias, ¿vale? Y yo creo que con esto daremos por concluido esta unidad. Más adelante vamos a ver en las siguientes unidades cómo diseñar una base de datos. Nos vamos a centrar, como hemos hablado, en las relacionales, cómo diseñarla de manera correcta y cómo manipular esos datos y esa estructura utilizando el lenguaje SQL. ¿Vale? Aquí en el aula os he dejado algunas herramientas como esta que bueno, os permiten directamente trabajar con base de datos en la nube. También en el laboratorio o incluso en vuestros propios equipos podréis instalaros cualquiera de las bases de datos disponibles que utilizan el modelo relacional, por ejemplo MariaDB, que es open source, muy utilizada. Y bueno, podéis comenzar a jugar pues con este lenguaje SQL que nos va a permitir manipular este tipo de base de datos. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Un saludo.